Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 12. Semiología del absoluto. El código de códigos. La gran paradoja. El regreso a casa. Segunda sesión. Damos el aplauso, por favor. Muchas gracias. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Percibe tu código áurico. A partir de este momento, cada vez que medites, ve directo a tu código áurico. No te quedes en la mera percepción de tu cuerpo, de tu glándula o de tu huella de abandono y tu imaginario. Percíbete con la mayor profundidad y la mayor lucidez posibles. Recuerda que no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales atravesando por una experiencia humana. Establece contacto con tu autoconcepto primigenio. El ser es uno, bueno, bello y verdadero. A partir de ese autoconcepto primigenio, puedes ofrendar las 7 fuentes del amor incondicional a todo y a todos. No queremos el autoconcepto disfuncional del imaginario y la huella de abandono. Recuérdalo siempre. El ser es uno, bueno, bello y verdadero. Piensa, yo soy uno. Y ser uno es bueno, es bello y es verdadero. Todo aquello que yo piense de mí distinto a mi autoconcepto primigenio proviene del imaginario. Despierta a la verdadera naturaleza de tu ser y juega a explorar el principio de realidad. Es el gran juego de la conciencia. Yo soy. Aquí estoy.
Respiramos profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar con fuerza. Retener. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. A lo largo de este fin de semana, vamos a realizar un ejercicio central. Con cada persona que entres en contacto, percibe su código áurico. Percíbela desde tu código áurico y pensando, estoy frente a otro código áurico. Para ver cómo experimentas el vínculo, cómo experimentas la relación. Recuerda que el código áurico, anótalo, solo puede percibirse desde el yo observante. Si tú percibes desde el imaginario percibe al otro desde sus propios condicionamientos. Es imposible. Lo vas a criticar, lo vas a juzgar, te vas a conflictuar o te vas a pegar. El código áurico ama sin apegarse. Sabe que la plenitud radica en cada ser, que cada ser es uno, es el uno y el mismo. Lo que se intercambia es un vínculo de plenitud. La plenitud del individuo es el sustento de la pareja. Ahora sí lo comprendemos. Este individuo pleno que eres tú, no te hace falta nada, no te hace falta nadie. Eres absoluto. Si te percibes en tu código áurico. Pero estamos en los mundos de polvo, moviéndonos en la transitoriedad, en la relatividad, en este índice material muy denso, muy denso. Recuerda que del universo conocido aproximadamente el 3% nada más existe como materia sólida. Vivimos en un lugar muy peculiar de nuestro universo local, muy peculiar. Y es una parte muy densa. Tenemos que saber sobrevolar la ola, poder fluir en medio de esta densidad. Conecta con tu código áurico. Desde tu yo observante, observa a los demás como códigos áuricos. Y se acabó el conflicto con cualquier persona. Ya no hay conflictos, puede haber problemas externos. Los negociamos, los resolvemos. Desde una perspectiva amorosa, desde el anhelo de plenitud de ser y con la mayor reverencia, el mayor respeto a la otra persona. Es este saludo, namaste, que quiere decir, rindo homenaje a la luz que hay en ti, respeto la luz que hay en ti, namaste. No es como me dijo mi compadre, ¿y ya no hay café? Namaste. Y le dije, bueno, voy a reverenciar la luz que hay en ti. Muy bien. Continuamos con la presentación de los materiales. Vamos a poner muchas piezas. Vienen piezas de un contenido trascendente. Son puras perlas, una detrás de otra. Pero queremos el gran dibujo en este momento, la gran síntesis y la puerta de salida. Así que menciono brevemente las piezas
y su relevancia con respecto a la síntesis, nada más, y paso a la siguiente. Pero ya son piezas que manejan todos ustedes, que han comprendido, que han asimilado. Estoy reuniéndolas en una nueva perspectiva para que de esta manera podamos de verdad navegar con la mayor plenitud en los mundos de polvo. Recuerden que nos movemos en los mundos de polvo, donde todavía el mosquito acecha el fruto de la vid. Estamos en el mundo de la dualidad, es muy complejo. Pero desde el código áurico es esplendoroso, y te mantienes en un continuo ejercicio de dar la vuelta de campana a puntos de fricción, de todo tipo, grandes y pequeños, todo el tiempo. Y es un crecimiento extraordinario. Tu vida deja de ser trivial, porque el acto más trivial se vuelve trascendente, importantísimo. Desarrollas o no desarrollas tu conciencia. Recuerda, si una conciencia no está evolucionando, no se queda igual, está involucionando. Entonces, no perder de vista esa perspectiva. Tenemos nosotros, además de este código áurico, en donde compartimos la esfera de frecuencia primordial, donde somos el absoluto aquí está manifiesto en ti, aquí está. No un cachito, la totalidad. Y soy esa plenitud. ¿Bien? Proyéctame la siguiente imagen, por favor. El acceso al conocimiento del absoluto. Marco la pieza central. Imaginen esto, ¿cómo conocer lo incognoscible? Es imposible que desde nuestro estado actual de conciencia podamos comprender lo que es el absoluto, lo que es Dios. Podemos intuirlo. Y lo que queremos es vivirlo, experimentarlo. No hay una respuesta, hay una experiencia. Y eso marca la diferencia. Por eso quiero invitarlos a que trabajen en el misticismo experimental. Vamos a ir explorando nuestro código áurico. Y si verdaderamente lo asumo y asumo su perspectiva, ver qué ocurre en mi vida, ver qué es lo que pasa en mi vida. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los accesos al conocimiento del absoluto. ¿Cuáles son estos accesos? Vamos a ver esta espiritualidad como un escenario de posibilidades infinitas. Pero ¿dónde está situada la espiritualidad? Tenemos antes que nada la filosofía, que es una verdad razonada. Y tenemos distintos modelos de filosofía. Es una verdad razonada. Me pongo a razonar y razono si sí existe o si no existe. Y si sí existe, ¿cómo es? ¿Y cuál es mi relación con el absoluto? Etcétera. La filosofía es una verdad razonada. Es un primer acceso. Segundo acceso. El segundo acceso al absoluto lo tenemos en la ciencia. La ciencia es la verdad observada. Es muy hermoso comparar la ciencia con la filosofía, porque yo puedo elaborar mundos especulativos, puedo razonar, puedo obtener conclusiones, pero con la ciencia parto de la observación. De tal manera que para la ciencia lo que existe es el mundo observable, medible, verificable. Está muy bien, pero es solo una pequeña partecita del cosmos. La ciencia es una verdad observada. También tenemos distintos modelos científicos. Pero la ciencia ha tocado ya un punto y un filamento tremendo, fundamental, con la física cuántica. Porque todas las certidumbres del antiguo paradigma científico se han colapsado. Todo se colapsó. Y ahora resulta que el observador es creador del universo que está observando. Y es a partir de la observación como entonces se colapsan las realidades observadas. Y el observador no es un observador pasivo, sino que el observador es un creador. Modifica lo observado.
Estamos frente a un nuevo paradigma científico, pero hay distintos modelos científicos. Pero la ciencia, ¿qué es? Verdad observada. Modelos de verdad que pueden ratificarse, medirse, pesarse, compartirse. La religión es el tercer acceso. La religión es la verdad revelada. La religión quiere religare. Religión significa religar, religare, volver a unir lo que fue separado. Y es esta separación que hay del absoluto hasta llegar a la densificación de la materia, a los mundos de polvo. Y la religión hace su propuesta para religar. Y entonces nos dice, estamos filtrando información que viene de planos superiores. Todas las grandes religiones tienen sus libros canónicos, sus libros de revelación, libros que han sido dictados, que han sido comunicados, son las canalizaciones. La voz profética. Y nos da información de otras dimensiones. Tenemos también modelos distintos en las religiones y tienen sus distintas propuestas del absoluto o sus rituales y despliegan toda una visión de lo que ocurre con el código áurico o con las almas después de la muerte, antes de la vida. Y hay distintos modelos. Y hay religiones que te dicen, tú no existías antes de ser concebido. Ahí exististe por primera vez. Y cuando te mueras, te moriste y te moriste para siempre aquí. No vuelves a vivir acá. Es una sola vida. Es un solo parpadeo. Se acabó. Y en ese parpadeo entra en juego la eternidad. O te salvas o te condenas, etc. Hay religiones con modelos muy restrictivos. Hay religiones con modelos muy abiertos, muy dinámicos. Hay modelos, distintos modelos. Y todas se ostentan como una verdad revelada. Muy bien, esto es lo que tenemos nosotros, delante de nosotros. Tenemos la filosofía, la ciencia y la religión. Ninguna ofrece un resultado concluyente y definitivo. Si alguna lo ofreciera, desaparecerían las demás. Y decir, esta es la verdad, este es el conocimiento, y así es, y se acabó, y aquí están las pruebas. Es mucho más complejo y mucho más interesante y mucho más fascinante. La conciencia se pone a prueba frente a estas tres grandes fuentes en lo que llamamos la espiritualidad, es decir, la verdad intuida. Es decir, lo que tú opinas de la filosofía, la ciencia y la religión. Y va a ser un acto de fe, es un acto de fe. No quiere decir que la fe es una visión irracional, la fe es transracional. Y entonces es un salto intuitivo, porque para poder percibir lo otro, literalmente la otredad cósmica, se requiere dar un salto. Yo puedo subir una montaña altísima, puedo subir una montaña paso a paso voy subiendo la montaña. Pero no puedo cruzar un abismo paso a pasito. Me precipito al abismo. Un abismo se cruza de un salto. Y el abismo entre la vida y la muerte se cruza de un salto. Y ese salto es un salto intuitivo. ¿Qué me dice la fe? Pero una vez que he pulsado la filosofía, la ciencia y la religión. Hay personas que están tan condicionadas, tan profundamente condicionadas, que no pueden salirse de su filosofía o de su ciencia o de su religión. No pueden practicar el pensamiento paralelo. ¿Por qué? Porque es un desprestigio en el imaginario colectivo, porque mi carrera académica, el dinero que recibo, las becas, están sustentadas en defender una determinada posición de cualquier índole. Hay muchos intereses creados en la cosmovisión, muchísimos, con mucho dinero de por medio. Y con vidas, bueno, cada quien su suerte, su vida y lo que ha elegido. Pero finalmente, tú tienes que resolver la temática de tu pregunta, ¿qué ocurre cuando yo me muera? Porque hay una certeza, nos vamos a morir. Tenemos esa clara certeza. No sé si te quedó claro.
Nos vamos a morir todos, tú también, en esta línea del tiempo. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué paradigma introduces? ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué intuyes? ¿Cuál es tu intuición? El acto de fe, el yo. El yo va a procesar filosofía, ciencia y religión en un acto de fe. ¿Qué hacemos aquí en semiología? No te vamos a decir ni quién tiene la razón ni quién no la tiene. Estamos creando escenarios de posibilidades significativas. Y tenemos este escenario, tenemos una visión, hay una propuesta, es decir, ahí está ese espejo. ¿Te cuadra o no te cuadra? ¿Resuenas o no resuenas? En una forma intuitiva. ¿Y qué ocurre si logras incorporar esta información? Pues que la lectura de tu vida cotidiana cambia. Y si cambia la lectura de tu vida cotidiana, cambias el significado de tu vida cotidiana. Y en consecuencia transformas el sentido de tu propia existencia. De tal manera que este modelo es absolutamente crucial. Te lo tienes que plantear como tú quieras, con la filosofía que quieras, con la visión científica que quieras, con la religión que tú gustes, pero al final es lo que tú piensas al respecto. Tu intuición. ¿Cuál es tu intuición? ¿Qué está ocurriendo? Llega un momento que ya no encuentras respuestas. Las preguntas son de tal magnitud que la respuesta es una experiencia. Cuando una persona vive la experiencia, logra la comprensión. Recuerda que hay 3 niveles en todo proceso evolutivo de la conciencia y de conocimiento. El primer nivel, la información, recuerdan, es el escalón más bajo, la información. El segundo, la cultura. La cultura le confiere sentido a la información. Tiene códigos culturales. Y entonces ya tengo una mayor comprensión. Pero hay un tercer escalón, que es el conocimiento. Tenemos que distinguir entre información, cultura y conocimiento. Hay personas que se quedan en la información, son eruditos, manejan mucha bibliografía, autores, fechas, cifras, tienen mucha información. Pero tienes que interconectarla y comprender el sentido de la información. Esa es la cultura. La cultura es convivencia de valores. Una visión ya trascendente, maravilloso, pero no es suficiente. Hay un tercer escalón, el conocimiento. El conocimiento le confiere sentido a la cultura, que es lo que le confiere sentido a la información. El conocimiento integra todo, información, cultura, conocimiento. Pero ¿de dónde viene el conocimiento? Viene de la experiencia. Ya lo hemos estudiado y lo hemos visto. Si tienes hambre, tienes que comer. Nadie puede saciar su apetito leyendo un menú y quedarte en la pura información. Entonces te digo, tengo hambre, léete el menú. Y te lo lees y me dices, sigo con hambre, pues vuélvelo a leer, reléelo. Oye, tengo muchísima, lee los postres. No vas a poder saciarte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comer. Ahí está la experiencia. Cuando una persona te pregunta, ¿a qué sabe una jícama? Platícale a qué sabe una jícama. ¿Sabes a qué sabe una jícama? A jícama. ¿Qué tienes que hacer con la jícama? Comértela. Y cuando te la comes, hay una experiencia. ¿Está claro? Ya no hay una respuesta de diccionario o de nada. Tienes que vivir la experiencia. Vives la experiencia y lo comprendes. Ahí está el conocimiento. El conocimiento deviene de la experiencia. El absoluto. ¿Vas a sacar una teoría del absoluto? ¿Una descripción del absoluto? No. Lo vamos a intuir, vamos a crear modelos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una experiencia. Y la experiencia te va marcando la pauta. Entonces, hablaré de todo este rango de experiencias. Vamos buscando, vamos explorando, pero queremos llegar a este desarrollo intuitivo, esta intuición de un modelo, pero esa es tu intuición, es la tuya, no la de nadie más. Por eso aquí te invitamos a reflexionar, punto. ¿Qué es lo que quiero? Que tú te esclarezcas, tú contigo, no conmigo, no con semiología, no importa. Ábrete a todo el conocimiento, ábrete a todas las religiones, ábrete a todas las filosofías, ábrete al conocimiento científico, cuestiónate, explórate y decide, porque te vas a morir.
necesitamos responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque no estamos muertos, estamos vivos. Y el sentido de tu vida está vinculado con el significado de tu muerte. Ya lo estudiamos desde el curso 8. Y entonces la comprensión de la vida desde la luz de la muerte es fascinante, es increíble. Ves la vida con nuevas perspectivas de significación, la ves de otra manera. Tu comprensión es radicalmente distinta. Muy bien, vamos a explorar esto, esta espiritualidad, este acto intuitivo, este acto de fe. Muy bien, siguiente esquema, por favor. Dentro de esta búsqueda, en las hipótesis del absoluto hay solo dos opciones, las comprendemos perfectamente bien. Voy a poner un énfasis rápido. Dios, es decir, el absoluto, es decir, el código de códigos, es decir, el contexto de contextos. Vayan anotándolo porque los utilizo como sinónimos totales. ¿Qué es el absoluto? El contexto de contextos. ¿Qué es el absoluto? El código de códigos. ¿Qué es el absoluto? La gran matriz de significación. Todo el significado viene de ahí. ¿Qué es el absoluto? La esfera de frecuencia primordial. ¿Qué es el absoluto? La realidad implicada, a partir de la cual se gesta la realidad explicada. Y el absoluto es tanto la realidad implicada como la explicada. Todo. No hay nada fuera. Por eso es el contexto de contextos. ¿Cómo le llamamos a esto tradicionalmente? Ha respondido al nombre de Dios. Aquí queremos utilizar otra nomenclatura porque está tan peleado el nombre de Dios. Y cada quien lo va patentando a su manera. Entonces es muy polémico y toca susceptibilidades increíbles. Pero bueno, muy bien. Lo pongo aquí por razones de claridad. Estamos hablando realmente de esto. Muy bien. Este Dios. El absoluto, el contexto de contextos. Hay dos posibilidades. Si existe o no existe. Ya sabemos que no puede existir a medias. Dios no puede existir a ratitos. Que ellos, pues existe los domingos en misa. Pero ya saliendo yo me entiendo con mis vecinos, no te apures. Y de repente, no. Si sí existe, es plenitud absoluta. Plenitud absoluta. Y además con un concepto maravilloso que hemos ido desarrollando, que es plenitud creciente. Ya entendimos esta noción de plenitud. Sabemos que la plenitud de lo pequeño es tan plena como la plenitud de lo grande. La plenitud de la plenitud. Y tenemos esta plenitud, pero es una plenitud creciente a cada instante. A cada instante, a cada instante. ¿Cómo ocurre esto? Lo vemos a continuación, pero es plenitud absoluta. Y la consecuencia es que el universo es una creación consciente que surge del amor. Es su anhelo de plenitud de ser, manifiesta su plenitud en la suprema creación de todo. Muy bien. Segunda opción, no existe. Y hay muchísimas personas que dicen, no existe. Dios no existe. Pues ellos no creen. Creo que no existe. Está muy bien. No existe. Si no existe, es vacío absoluto, porque no puede medio no existir, medio que un cachito no existe. No existe, si no existe, no existe, en absoluto. No existe, es vacío absoluto. En consecuencia, el universo es proceso fortuito que surge de la nada. Es complicado esta hipótesis, aceptarla, que surge de la nada. Ha habido científicos que dicen, surgió por generación espontánea el cosmos, de repente ¡pum!, apareció. Es lo que de repente nos cuentan y nos dicen, dices, bueno, está muy bien, pero nunca nos explican exactamente cómo fue que surgió toda esta materia, todo lo que es el cosmos, de la nada. La experiencia nos dice que todo viene de algo, todo viene de algo, todo viene de algo. Y entonces esa nada que de repente estalló y salió todo, este Big Bang, sabemos y ponemos una hipótesis, este es un hoyo negro que de repente traduce un Big Bang. Y que no solo hay un universo, sino que hay un universo de universos. Bueno, pero la hipótesis central es, si no existe, es vacío absoluto y el universo es un proceso fortuito que surge de la nada. Muy bien, tenemos estas dos alternativas. Ambas son un acto de fe. Por favor, mucha atención.
Porque el escéptico piensa que él tiene la razón y que tiene el dato. Porque el escéptico te dice, ¿tú crees en Dios? Ah, bueno, demuéstrame que Dios existe. Y nadie puede demostrar que Dios existe. Entonces te dice, ¿ya ves? No existe. Digo, no, momento. A ver, ¿tú no crees en Dios? No. Muy bien. Demuéstrame que Dios no existe. Y tampoco lo puede demostrar. Es simplemente un acto de fe. Unos creen que sí existe y otros creen que no existe. Pero nadie lo puede corroborar. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Es un acto de fe. Esto es lo maravilloso. Esa es la dimensión fascinante de la exploración del cosmos y de la conciencia para moverte en un terreno en donde no hay una corroboración y va a exigir de ti el acto cognoscitivo más elevado, que va a ser un acto intuitivo y que va a ser un acto de fe. Este crecimiento en la fe, que es transracional, no es irracional, es transracional. Llego a esta conclusión a partir de mi experiencia con el principio de realidad y de lo que soy yo y de cómo estoy comprendiendo la vida. Muy bien, es un acto de fe en una dirección o en otra, pero cuidado, aquí hay una diferencia abismal. Una diferencia abismal, incluso en esta posibilidad, el universo es creación consciente que surge del amor. Y han debatido los creacionistas y los evolucionistas a lo largo de muchos años. Y entonces incluso grandes físicos dicen, no, es que ya logramos explicar el universo, entonces ¿para qué necesitamos un creador? No necesitamos la hipótesis del creador, podemos hablar sobre la evolución del universo. Pero lo que no se comprenden es una acción derivada, una opción derivada de esta, que genera literalmente una tercera opción, que es la siguiente. Proyéctamelo, por favor. Fíjense bien. Dios no crea el universo. No es que Dios crea el universo está acá y Dios está acá, que es la imagen que nos han dado de un Dios que está sentado en la nube, pasando aduana, ¿no? Y este para el infierno, este para el cielo, este para el purgatorio, juzgando, administrando metafísicamente los bienes. No. Dios no crea el universo. No es Dios está acá y el universo está allá. Y esto genera una indignación tremenda en Bakunin, el revolucionario tremendo, que decía, Dios no existe, pero si existiera, habría que suprimirlo. Porque decía, ¿cómo soportar que existe Dios sin serlo yo? O sea, ¿por qué él sí es Dios y yo no? Resulta que yo no. O sea, ¿de qué se trata esta idea? Y él juzga y él permite que haya pobres, que haya miserables, que haya guerras. ¿Es el mundo que creó? No. Entonces, y él está fantástico en la gloria, ¿no? Y el mundo acá deshaciéndose. No. Entonces es una visión que indignaba e indigna a muchísimas personas. Y sienten esta dicotomía. Pero ese es un planteamiento desde la dualidad. No se puede percibir así el absoluto. ¿Qué ocurre aquí? Hay una tercera opción que es una segunda opción derivada de esta plenitud absoluta, de que sí existe. No es creación consciente, Dios es el universo. Amor infinito y eterno, expansión permanente. Y este concepto maravilloso, la plenitud dinámica, la plenitud creciente. Dios no crea el universo, Dios es el universo. Pero Dios se expande, está expandiéndose permanentemente. ¿Por qué se expande permanentemente? Porque es el amor infinito, es el supremo anhelo de plenitud de ser que tiene que vivir todas las experiencias, todas, y a cada momento las está viviendo todas, es una plenitud, pero al siguiente instante es una plenitud creciente, y al siguiente instante la misma plenitud creciente, es decir, hay una plenitud dinámica, pero en cualquier momento en que tú detienes el proceso, tienes la totalidad de todo lo existente, la suma total, es una plenitud, está esa plenitud del absoluto, a cada instante y a cada momento, pero es una plenitud dinámica, porque hay una gran discusión teológica también al respecto. Entonces, si Dios ya es, pues ya es, y así es como es, y así es perfecto, y es total, y ya no se mueve. Entonces Dios es inamovible, Dios es inflexible, Dios es, y es lo que es, y así siempre.
Tenemos que manejar los dos ámbitos, esta plenitud dinámica, lo comentaré más adelante. Tenemos aquí esta visión en donde encontramos un punto de reconciliación semiológica muy importante, porque cuando Dios es el universo, Dios está viviendo cada una de las experiencias, la del pobre, la del miserable, la del encarcelado, la del prepotente, la del asesino, la de la víctima, todas las experiencias posibles. No hay una sola experiencia que no pueda experimentar, que no pueda vivir porque quedaría fuera del absoluto, ya no sería absoluto. Y la percepción que tú tienes de lo bueno y lo malo es totalmente distinta a la percepción del absoluto. Totalmente distinta. Para el absoluto todo es. Y toda experiencia es y va a ser todas las experiencias. No son experiencias buenas o malas. Todas las experiencias, porque la conciencia se desarrolla asimilando experiencias y cerrando ciclos. Por eso en el paraíso no hay ni bien ni mal. Todo simplemente es. Por eso hablábamos de que el paraíso no es un lugar con una serie de circunstancias, sino que el paraíso es una persona con una serie de actitudes, en donde se cancela el juicio, en donde todo simplemente es, en donde yo puedo ver el hecho en sí, y en donde puedo alcanzar esta plenitud dinámica, la conciencia que se expande continuamente. Muy bien, tenemos esta visión de estos accesos a la hipótesis del absoluto. ¿Existe o no existe? Si sí existe, entonces creo el universo, pero no lo crea, sino que es el universo. Es esta expansión, lo cual es radicalmente distinto. Tú no estás rogándole o implorándole a Dios, no. Cuando hablas con Dios, hablas contigo. Cuando tú te comunicas contigo y escúchalo en una oración, te estás hablando a ti. Y la manera como puedes despertar hasta tu código áurico y desde la esfera de frecuencia primordial transformar la realidad explicada, pero proviene de una transformación de tu ser. No es un deseo que manifiestas, no es un decreto que emites, es que te transformas. Tú te transformas y al transformarte transformas todo tu entorno, todo tu principio de realidad, toda tu línea en el tiempo. Es la sincronicidad. Te sincronizas con una determinada banda de frecuencia vibratoria. Lo veremos más adelante. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Para poder comprender esto, necesitamos un concepto fundamental que fue explosivo, que también nos reventó un paradigma. El cosmos, entidad espacio-tempo-material. En el cosmos, espacio, tiempo y materia son uno y lo mismo. Y vamos a encontrar los distintos índices de materialidad que van de la luz pura a la materia bruta. Y encontramos nosotros que espacio, tiempo y materia son uno y lo mismo. Ya lo sabemos, no puedo comprender el espacio sin la materia. La materia acota el espacio. Cuando yo pongo algo aquí y algo acá, dos objetos, genero un espacio. Si no hay nada, ni espacio. Los espacios se crean. ¿Qué es el espacio? Anótale, los intersticios de la materia. El espacio es lo que ocurre entre la materia, pero además el espacio es donde se despliega la materia. La materia existe en el espacio. De tal manera que no puedo pensar la materia sin el espacio, ni el espacio sin la materia. Es absolutamente impensable. Muy bien. ¿Y qué es el tiempo? Es el lapso que transcurre cuando yo me muevo de un punto de la materia al otro, de un punto del espacio al otro. Ese recorrido es el tiempo. La materia está en continuo movimiento, está generando y transformando los espacios todo el tiempo y está generando su propia temporalidad. El tiempo se expresa con el movimiento. Si nada se moviera, el tiempo aparecería congelado. Nada se mueve, habría un estatismo, un aquí y ahora congelado. Muy bien, ¿qué ocurre con el tiempo? Es un proceso evolutivo. El tiempo se despliega. ¿Dónde se despliega? En el espacio. ¿Qué es lo que se despliega de un punto a otro? La materia. Espacio, tiempo y materia son uno y lo mismo.
Este concepto es verdaderamente explosivo y a través de este concepto vamos a poder comprender las dimensiones, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, etcétera, y vamos a comprender que avanzar por el tiempo es avanzar por la materia, que el tiempo es material. Cuando nosotros comprendemos que el tiempo es material, comprendemos las donas, comprendemos las líneas del tiempo. En tu dona, en este momento, o sea, en tu dona, en tu línea del tiempo, pues, porque se oyó como muy insinuante, ¿no? Pero en tu línea del tiempo, está ocurriendo todo lo que está ocurriendo todo el tiempo. Recuerda que tú vas avanzando por la línea del tiempo, y avanzas por la línea del tiempo y con tu linterna sorda, que es el aquí y el ahora, el foco atencional aquí y ahora, y voy descubriendo con lo que voy topando y voy percibiéndolo. Y entonces me voy topando y ya voy acá, ya voy en el vaso con agua acá. Muy bien, pero no ha desaparecido el florero, ni la silla, no ha desaparecido nada. Todo está, todo el tiempo. ¿Cómo es que está todo el tiempo? Ahorita lo vamos a ver. En la quinta dimensión, repitiéndose, ya lo sabes. La repetición infinita de lo mismo. Pero es material. Lo cual me permite, como en la película Interestelar, ¿la vieron? Espero que la hayan visto. Ese regalo maravilloso de la quinta dimensión, cuando el mismo astronauta, una vez que se mete al agujero negro y da la vuelta y regresa a su propia línea del tiempo, donde está ocurriendo la escena con su hija. Está viendo él su propia escena de años atrás. Porque ahí está la dona completa y entras o sales en algún punto de la dona. Pero eso lo puedes ver desde la quinta dimensión. En la cuarta dimensión, ¿qué ves? El transcurso del tiempo. Está hablando con su hija, se está despidiéndose y él se está gritando, no lo hagas, no lo hagas. Y está viéndolo desde la quinta dimensión, que es la repetición infinita de lo mismo. Pero en la cuarta dimensión es la transitoriedad. Todo tiene una hora, un antes y un después. Un hoy, un ayer y un mañana. Y es la transitoriedad. Pero en la quinta dimensión, el ayer está ocurriendo siempre, el hoy está ocurriendo siempre y el mañana está ocurriendo siempre. En este momento, evoca una escena de tu infancia, que en tu dona, en tu línea del tiempo, está ocurriendo en este momento. En la quinta dimensión está ocurriendo tu infancia. Y simultáneamente está ocurriendo tu agonía. Y simultáneamente estás viviendo aquí y ahora. Es la simultaneidad de los tiempos. Mucha atención, por favor, porque presenta una nueva perspectiva de este esquema. Lo vamos a utilizar más adelante. La simultaneidad de los tiempos para lograr el perdón radical. Vamos a aprender a relativizar todas nuestras escenas en el tiempo. Y cuando aprendes que lo que estás viviendo ya ocurrió y todavía no ocurre al mismo tiempo, lo vas a poder relativizar de una manera esplendorosa. Te vas a desenganchar del aquí y a la hora donde estás metido sufriendo por algo o por alguien. Y vas a poder salirte y contemplar toda tu vida. Imagínate que en este momento pudieras cerrar los ojos y así como evocas tu pasado, que pudieras evocar tu futuro también. Y vieras tu vida completa y cerrada como un anillo, completo, y ves todo. Y lo percibes desde la zona del bardo y te preguntas, ¿qué sentido tuvo mi vida? Esta vida. Y tu comprensión va a ser radicalmente distinta. Tu comprensión va a ser que el gran objetivo de tu vida era trascender los puntos de fricción que tú elegiste para desarrollar tu conciencia. Que tenías que resolver todos los procesos pendientes. Que es un proceso pendiente, algo que todavía no comprendo. Como no lo comprendo, me afecta, me hace sufrir. La pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Anótale, ¿hay algo que todavía me hace sufrir? Anótalo, todavía no lo comprendo. El día que lo comprendas con la profundidad del código áurico, de las líneas del tiempo, desde la perspectiva del código de códigos, das gracias por todo lo vivido, por todo lo experimentado. Todo es extraordinario.
Y todo es alimento de mi conciencia. Y estoy creciendo y está permitiéndome esa experiencia desengancharme de todo lo que no soy y comprender que soy el código áurico y que simultáneamente estoy en esta línea del tiempo y en el absoluto. Simultáneamente. ¿Recuerdan cuál es el timón de la conciencia? El timón de la conciencia es el foco atencional. Donde está el foco atencional está la conciencia. Muy bien. Si quieres estar en ti, tienes que poner tu foco atencional en tu código áurico. Y entonces van a ocurrir cosas, van a ocurrir experiencias. La respuesta ya no es una definición o un discurso, es una experiencia. Quienes hayan tenido sueños premonitorios saben que se puede ver el futuro. Ya no te lo tienen que platicar. ¿Cómo ves el futuro si todavía no existe? No, es que el futuro ya existe. Todavía no se manifiesta, todavía no lo recorro, pero ya existe. Si el futuro ya existe, yo puedo tener visiones de otras partes de la dona que van por adelante de mi momento presente y entonces digo, tengo una premonición o tuve un sueño premonitorio, sí, va a ocurrir esto, tengo una intuición o tengo una corazonada, descríbelo como quieras. Pero de pronto estás recordando el futuro. Y entonces lo estoy viendo. Pues ¿cómo puedo ver algo que todavía no es? No, es que ya fue, ya diste muchas vueltas por esta línea del tiempo, ya son muchas vueltas. Y está ocurriendo algo y digo, cuando pasaba lo de esta boda, venía el tema del accidente. Y de repente en una asociación dices, van a tener un accidente en la carretera, los novios van a tener un accidente. Y lo ves y dices, ¿se los digo o no se los digo? Van a decir que soy una loca, espatarrada, desquiciada. ¿Qué hago? ¿Lo comunico? ¿No lo? Y de repente, ¡pum! Una revelación. Ves el futuro. ¿Cómo diablos vas a ver lo que no está? No, es que sí está. En la quinta dimensión sí está. Está completa la dona. Está completa. Pero la dona es una dona de donas que puedes cambiar en cualquier momento. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una experiencia. La respuesta en una experiencia. ¿Qué te voy a pedir? Por favor, anótalo. Continuamente percibe tu código áurico. Deja tu atención puesta en el código áurico. Ahí está la puerta de entrada y de salida. Y si se eleva la frecuencia vibratoria de tu código áurico, el tercer despertar, vas a desembocar al cuarto despertar, que es hacia atrás. Y vas a empezar a recordar. Y vas a empezar a tener perspectivas de tu vida completa, comprender a qué veniste aquí, cuál es el sentido de tu propia vida, por qué elegiste los padres que elegiste, el trabajo, la vocación, tu circunstancia económica, el marido que tuviste, los hijos que procreaste, por qué todo ese número, ¿a dónde te va a llevar? A una serie de crisis que te llevan al desarrollo de tu conciencia. Y entonces vas a decir gracias. Imagínate decirle al Maciosare, eres mi maestro, gracias. Bueno, si no quieres ponerlo como maestro, dile, eres mi actante favorito. Bueno, actante y función, pero es para cuestionar tu conciencia. ¿Cómo te vas a llevar con tu marido? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Y tú cómo respondes? Ese es tu punto de fricción y ahí crece tu conciencia o se estanca. Y entonces tenemos estas alternativas. La visión aquí es que espacio, tiempo y materia son uno y lo mismo. Y entonces la percepción de mi vida es totalmente distinta, totalmente diferente. Porque además, el pasado que ahí está, lo puedo leer de formas distintas. Arrepentirse es una forma de modificar el pasado. El arrepentimiento es una forma como altero el pasado. Cada vez que yo contemplo el pasado, digamos en un proceso terapéutico, estoy evocando mi pasado, porque lo estoy replanteando. Y al replantearlo, cambio el pasado. ¿Qué le cambio al pasado? Su significado. Las terapias no cambian los hechos. Las terapias cambian los significados. Si yo empiezo ese proceso terapéutico, yo quiero explorar en mi proceso terapéutico. ¿Y qué voy a explorar de mi propio ser? Voy a explorar a través de una dimensión maravillosa, la dimensión de la memoria. Entro a mi memoria, evoco mi pasado
pero lo evoco desde una perspectiva distinta, diferente. Y entonces transformo la significación del pasado y me reconcilio con él. Porque vamos a tener que trabajar sobre el pasado, sobre los lastres que venimos arrastrando del pasado. Porque si yo no resuelvo mi pasado, lo vuelvo a propiciar. Cuando una conciencia no comprende algo, tiende a propiciarlo. Yo no lo he comprendido, tiendo a propiciarlo y a repetirlo. Y tiendo a regresar. Me quedaron temas pendientes. No puedo quedarme así. Voy a regresar a resolverlo. Y entonces puedo quedar atrapado en un lugar donde ya no quiero estar. Pero no sé cómo salir. Y la salida, anótale, lo veremos adelante, está en el perdón radical. El perdón radical me va a permitir transformar mi pasado. El rencor hacia mi padre o hacia mi madre, hacia una expareja, yo qué sé. Y entonces poder perdonar literalmente y cerrar el ciclo. Porque si yo no perdono porque me siento muy digno, si este patán me robó el dinero, ¿cómo lo voy a perdonar? Pues no lo perdono y me quedo yo atrapado ahí. Entonces necesito realmente comprender cuál es la mecánica. No te hizo nada, no pasa nada. Te robó el dinero para cuestionar tu conciencia, para ver cuál es tu posición frente al dinero, frente a la realidad, frente a todo. ¿Quieres que te cuestione tu conciencia en este momento? El punto de fricción es un punto de esclarecimiento de tu ser que te despierta del sueño de la materia. Es el título de uno de los libros de Stephen Hawking, Los sueños de los que está hecha la materia. Y tenemos esta visión, y me vuelvo a creer el sueño y me vuelvo a enganchar. Pero cuando me desengancho, me libero. Es una percepción maravillosa de estar sobrevolando el principio de realidad. Fíjate bien, es estar en el torbellino de la vida sin pertenecer al torbellino de la vida. ¿Cómo te vuelves residente del torbellino de la vida? Juzgándolo. Cuando te enganchas, te quedas enclavado en el torbellino. En el momento en que te desenganchas, la liberación es extraordinaria. Hablaré en extenso sobre el perdón, porque es un tema crucial. Pero es la forma de borrar las cicatrices, elevar la frecuencia vibratoria, y cuando elevo la frecuencia vibratoria de mi código áurico, transformo este principio. El cosmos es una entidad espacio-tempo-material. Y está ocurriendo en una determinada frecuencia vibratoria, que se coordina con tu código áurico. Pero en el momento en que tú transformas la frecuencia vibratoria de tu código áurico, te insertas en otra realidad, cambias de piso. Es como estar en un edificio que tiene 30 pisos. Y en cada piso hay una experiencia específica. Hay pisos donde te bajas, caminas, y hay una serie de verdugos y te agarran a latigazos, a patadas. Hay otro piso donde te bajas y está todo congelado y tienes un frío de la chingada. Hay pisos donde ya hace un calor de la madre y no puedes hablar. En el otro piso hay balaceras, todo el mundo se está balaceando. Entonces te bajas en el cuarto piso y empiezan los balazos. ¿Qué pasó? Te metiste a los balazos. Pero hay otros pisos donde toda la gente es amable y tranquila. Hay otros pisos donde hay una gran sensualidad y mucho amor. Y ¿me hablaban? Y hay distintos tipos de experiencias en distintos pisos. Tu código áurico es el elevador. Te metes al elevador y aprietas 8º piso y te bajas y hay balacera o hay una orgía o hay no sé qué. Hay algo que está ocurriendo ahí y vas a vivir la experiencia del 8º piso. ¿Está claro? Si estás en el piso 20, vas a vivir la experiencia del piso 20. Si te vas hasta el penthouse, vas a vivir la experiencia del penthouse. Pero ¿cómo subo, cómo acceso a esas realidades? Por el elevador. Vas subiendo el elevador y voy accesando. ¿Qué es el elevador? Es tu código áurico. ¿Cómo sube? Anótale, por la coloratura. Elevando la coloratura, elevo mi frecuencia amorosa y me sintonizo en esa porción del universo. En esa porción de mi principio de realidad. Comienzan a ocurrir toda una serie de situaciones fabulosas en concordancia con mi frecuencia vibratoria. Ahí está donde realmente decretas la realidad que tú quieres, pero no es porque
pongas dibujitos de, ay, voy a poner un dibujo del Corvette y del Mercedes-Benz y voy a decretar que me saco $10 millones y me van a llover los millones. No es cierto. No es cierto. Tú transformas tu ser, subes de nivel y te coordinas con ese nivel. Con todas las paradojas. Porque también elevar la frecuencia vibratoria implica que tu código áurico requiere de puntos de fricción más extremos para poder subir más. ¿Quedó claro ese principio o no? Dices, ay, güey, tan bonito que íbamos. Tan bien que íbamos. Pero tienes que desmitificar, el punto de fricción no es nada más que una ficción es la función que cumple el lactante para desarrollar tu conciencia. Si comenzamos a leer así el universo, lo vas a gozar inmensamente y vas a tener toda la fuerza para confrontar la muerte de un hijo, un divorcio, que te amputen una pierna, que viene ¿qué es esto? Pero inmediatamente empieza a procesar internamente. Es mi principio de realidad, es mi punto de fricción, voy a dar, la plenitud está en mí, está en mi código áurico, empiezas todo un procesamiento interno, hasta que quedas mejor que antes, mucho más fuerte, más esclarecido, mucho más sabio, mucho más libre, con menos miedo, moviéndote más hacia el amor. Y dices, y lo único que me quitaron fue una pierna. Pero si tú piensas, yo soy mi pierna y de mi pierna depende mi felicidad, cuidado con ese pensamiento. Porque algún día pierdes una pierna. ¿Y qué vas a hacer? ¿Suicidarte? ¿Amargarte? No, vas a trascenderlo. Pero si ya sabes, Dios da regalos en cajas muy extrañas. Dices, pues vaya la envoltura que me dio, pero la voy a decodificar. Vamos a tener una actitud radial de cambio y transformación permanente y de crecimiento, viviendo lo que nos toque vivir. Muy bien, este concepto es fundamental, integrarlo si queremos leer el paradigma de lo que estamos proponiendo. Es una opción, cada quien tomará la opción que le parezca. Vamos a ir explorando estas visiones y dándole un rango de pertenencia y de pertinencia y de viabilidad hasta que se configure una intuición que tú tienes. Pero por eso te pido, vamos a buscar la experiencia. Donde estés, ahorita el ejercicio es, ten presente tu código áurico en este momento, tu frecuencia vibratoria, independientemente de tu cuerpo, si tu cuerpo está cansado, si tiene sed, si tiene calor o tiene frío, vete al código áurico, ve tu principio de realidad, no lo juzgues, pero siente tu frecuencia vibratoria. Y cuando veas a otra persona, ve un código áurico ahí, ve el código áurico y siente esa frecuencia y cómo se da esa comunicación. Y te vas a dar cuenta de que puedes amar a cualquier persona, que la puedes amar totalmente, y anota esto, lo voy a desarrollar más adelante, la puedes amar instantáneamente. Entonces, algo que rompe el paradigma del torbellino de la vida. No, antes de amarte, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Tu papá qué es? ¿Narcotraficante o qué es? ¿Político? ¿Científico? ¿Qué es? Y empiezas a ver todo el currículum, los requerimientos, y a ver cómo eres, cómo te portas, a ver si me caes bien. No. Independientemente de todo eso, te amo porque existes. Pues estoy viendo el código áurico. Si no lo veo, yo lo entiendo. Hay muchos sociólogos contemporáneos y psicólogos diciendo, el amor incondicional es una jalada, no existe, que la chingada. ¿Quién va a querer andar con una pareja que te mienta la madre, te pone el cuerno, te insulta? Pues claro que no. Entonces el amor sí está condicionado. Están hablando del proyecto de vida, hablan de otras cosas, lo confunden con el amor. El amor no tiene nada que ver con eso. Yo puedo amarte y meterte al bote. ¿Está claro eso o no? Oye, y esta persona asaltó en la casa. Bueno, con todo mi amor, brothercito, estoy aprendiendo mi lección del perdón y te estoy perdonando, ¿correcto? Aprende la tuya y ya me perdonarás, pero vas al bote. Y vas a proceder de acuerdo a lo que tú decidas, ¿eh? Hay personas que ni siquiera los meten al bote. Hay personas que han matado a sus hijos a tubazos. A un amigo que asaltaron a su hijo a tubazos en la calle. No abrió averiguaciones, no abrió nada, dijo,
Para mí está clarísimo, ocurrió lo que tenía que ocurrir, mi hijo vivió lo que tenía que vivir, él lo eligió, yo también lo elegí. Yo quiero poner palomita, ¿no? Ni abran averiguaciones, no, nada. Vamos al velorio, ¿sí? Con mucha luz, con todo el amor, enterrar a su hijo, a soltar, se acabó. Le dijeron, es que nosotros sabemos, no investiguen nada, a mí no me interesa. Tú quieres hacerlo, hazlo tú, a mí no me interesa. Yo preservo mi paz absoluta. Acepto la muerte de mi hijo en este momento, compartí lo que compartí, doy gracias por haber tenido un hijo, doy gracias por haberlo gozado, doy gracias por haberlo disfrutado, me dio lo que me dio, se acabó el ciclo, si estoy triste, voy a vivir mi duelo, porque lo perdí y lo adoraba. Voy a vivir mi proceso de duelo, salgo con la resiliencia, pero no hay rencor hacia nadie, no hay odio, ocurrió por algo, no lo sé, me enteraré, pero desde luego sí sé, actante y función y está cuestionando mi conciencia, y mi conciencia va a estar por arriba. Lo determino yo. Hay todas las respuestas, hay otra que también puede ser muy válida. Pues yo sí lo perdono, pero sí quiero que investiguen y quiero que lo metan al bote. Porque si hay un tipo matando a tubazos a la gente, pues que no ande por las calles. Y sienten esa responsabilidad. Y van, ya hacen la investigación y demandan y lo meten al bote. Haz lo que tú quieras. Haz lo que dicte tu conciencia. Pero asegúrate de hacerlo desde el amor. Conecta con el código áurico, sube tu nivel de conciencia y entonces decide. No decidas cuando estás abajo, enganchado con el coraje, el resentimiento. No. Tener esa capacidad de procesamiento y esa capacidad de respuesta que está sobrevolando el principio de realidad. ¿Estamos claros? Muy bien. Aquí está toda tu vida como espacio, tiempo y materia. Existe simultáneamente. Adelante con la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos, dentro de los conceptos fundamentales, otro crucial, que es un universo hipostasiado y el cuerpo místico del cosmos. Todo está dentro de todo lo demás. El universo hipostasiado es la única forma en que todo el absoluto cabe en cada una de las partes. Este absoluto, que es la esfera de frecuencia, que es amor, que es luz, que es energía, que es materia, que genera un universo, una galaxia, un sistema solar, un planeta, vida orgánica, un individuo, tú. Y todo esto está hipostasiado. Es el orden implicado y el orden explicado. Aquí está la esfera de frecuencia. El absoluto es una frecuencia vibratoria. ¿Cuál es su frecuencia vibratoria? La más alta frecuencia del amor. Hay índices de generalidad y de frecuencia, hay índices de materialidad, hay índices de frecuencia vibratoria. Es la más alta frecuencia vibratoria. Hay un amor incondicional por todo y por todos. Y estoy viviendo todas las experiencias y voy a experimentar todas, absolutamente todas, porque la conciencia evoluciona asimilando experiencias, cerrando ciclos. Son leyes universales. Y este universo que está hipostasiado, todo es uno y lo mismo, tiene un índice de materialidad con niveles de frecuencia. Y entonces vamos del absoluto a la esfera de frecuencia, amor, y por este amor que es plenitud de ser, que se irradia en luz, energía. Recuerda que la materia es luz atrapada gravitacionalmente, liberación de energía, concreción de la materia, generación de universos que están diseñados desde acá, desde el absoluto, desde la esfera de frecuencia, en el orden implicado. Aquí viene el diseño y aquí viene en la galaxia, en el sistema solar, en el planeta, en la vida orgánica, la realidad explicada. Esa montaña que ves, ese árbol que tocas, ese río en el que nadas, tienen un diseño. Son la realidad explicada de un orden implicado. Y entonces hay la concepción de este universo. Muy bien. Borges lo sintetizó de una manera hermosísima. Borges dijo, somos un pensamiento de Dios. Es Dios pensando en sí mismo y Dios pensando en todas sus posibilidades. Y entonces de pronto tenemos estas imágenes que recogen teorías muy sofisticadas. Yo quiero llegar a la síntesis, a la claridad más nítida para que lo puedas aplicar en tu vida cotidiana. Nos interesa que la mayor
la mayor cantidad de seres humanos posibles comprendan el beneficio de elevar la frecuencia vibratoria de su código áurico y de amar, pero que no se convierte esto en un choteo de imagen y de metáforas que la gente no lo vive, no lo cree, no lo aplica, porque entonces estás tirando las perlas a los cerdos, estás desperdiciando un tesoro maravilloso. Queremos apreciarlo y queremos aplicarlo, y quiero vivir la experiencia. Cuando tú llegues a la experiencia, llegas a la autonomía de tu propia visión, porque de tu experiencia sacarás tus propias conclusiones. Eso es lo que queremos, que cada quien viva su experiencia y obtenga sus propias conclusiones. Muy bien, tenemos este universo hipostasiado. ¿Qué ocurre aquí? Algo prodigioso, la huella de abandono en el proceso de individuación. Ya lo hemos visto, el desprendimiento del absoluto, que va del absoluto al individuo, que eres tú. Es decir, el absoluto va del absoluto al absoluto, pasando por el absoluto. El absoluto, este desprendimiento que se da, que genera la huella de abandono, el proceso de individuación, esta impresión de que me desprendí. No te has desprendido de nada. Es como una proyección de una diapositiva, y de repente la diapositiva pues tiene el proyector, pero la proyectan en una pantalla que está a 40 metros de distancia, y es como si la diapositiva y la imagen acá dijera: ya me separé del proyector, cabrón. Me siento desamparada y la chingada. No hay quien me quiera aquí, ya me da el miedo. No, sí, no, sigues en el proyector, o sea, no, esta es la proyección, tú sigues allá. Y esto que estamos viviendo es la proyección. Por eso el proyecto de vida es en ese doble sentido. También es la proyección de mi ser en mi vida, la forma como proyecto mi vida. Esta huella de abandono tiene un origen cósmico. Nadie va a lograr trascender su huella de abandono si no trasciende la aparente separación del proceso de individuación. Entonces siento que estoy separado, no. El absoluto está en ti, recobra, toma la reconexión con el absoluto que me permite experimentar esa presencia aquí y ahora, en total plenitud. Y entonces comprender, solo si yo comprendo que esto está hipostasiado, yo no estoy aquí como individuo diciéndole: ay Diosito, ayúdame por favor. No. Estás acá, aquí estás. He aquí a tu ser. He aquí a tu ser, hágase tu voluntad, que es la mía. Unifico la voluntad. Yo aquí, como individuo, no puedo ver más que el instante presente. Pero desde acá tú ves la dona completa. No hay mejor guía que la más absoluta percepción y visibilidad de lo que está ocurriendo acá. Y entonces cuando una persona comprende esto, alinea su voluntad a la del absoluto. Y entonces decir: inspírame, guíame, condúceme, me alineo en la luz. Estoy en tus manos. Lo que tenga que ocurrir, que ocurra. Tu voluntad es la mía. Lo hago porque tú y yo somos uno. Porque es la misma suprema voluntad. Y de repente recobras esa conexión y tienes que vivir la experiencia. Comienzan a ocurrir muchas cosas en tu vida. Increíbles sincronicidades. Te encuentras con quien te tienes que encontrar en el pasillo más inesperado. Ocurre la llamada telefónica por error. Oye, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Me llamaste? ¿Yo? No, a ver, y ven, no, se me marcó la llamada, cuando estaba guardando el celular, se me marcó. Pues fíjate, y de repente se da el contacto en el momento en que se tenía que dar. Se marcan los teléfonos solos por error. Te encuentras a personas en esquinas. Empiezan a ocurrir cosas que dices: o es una locura, o es una casualidad, o es una sincronicidad. Y hay un sincrodestino. Y hay algo que ocurre cuando mi actitud interna es la correcta. Y cuando estoy movido por el amor. Y comienzan a suceder ciertos acontecimientos verdaderamente significativos. Y entonces de pronto tienes que dar una conferencia que según tú la tienes muy preparada. Ya está la conferencia, lista. La vas a dar dentro de 4 días. Te encuentras un amigo y en la comida te dice: te traigo un regalo, y te da un libro sobre el tema de tu conferencia. La última actualización del tema. Dices: iba a ser el ridículo dando esta conferencia.
Gracias a Dios ya está este libro, ahora lo voy a citar, lo incorporo en la conferencia. Pero te llegó ese amigo que no habías visto en años a darte el libro que necesitabas para la conferencia que ibas a dar el jueves. Y que te dijo, ¿ya viste la última publicación? Ah, no sabía. ¡Wow! Es mi tema. ¡Wow! Y está diciendo, ¡wow! Y dice, gracias. Incorporas el libro en la conferencia que estás dando. Ahora, ¿cómo lees esos acontecimientos? ¿Como meras casualidades? Tú alíñate, abre los ojos, abre tu sensibilidad y comienza a explorar la sincronicidad, lo que llama Deepak Chopra el sincrodestino, porque es con esa sincronicidad como voy trazando mi destino y como voy trazando mis líneas del tiempo. Muy bien, tenemos esta visión en donde queremos alinearnos a la frecuencia vibratoria más elevada. Queremos arraigar la luz en los mundos de polvo. Esta es la expansión del absoluto. Tiene el máximo sentido. La incorporación de la conciencia autorreflexiva en los universos más remotos. Estamos en un universo remotísimo, pero ese mismo universo está aquí y ahora, y el absoluto está presente y está en ti. Y cuando comprendemos eso, se disuelve la huella de abandono. Anótalo, por favor. La huella de abandono se trasciende a través de la máxima resonancia significativa con el absoluto. Esa resonancia que la tengo en mi código áurico. No te vuelves a sentir triste, desolado, abandonado. Tengas pareja o no tengas, tengas hijos o no tengas, tengas dinero o no tengas, tengas salud o no tengas, estés viviendo lo que estés viviendo, lo estás viviendo para desarrollar tu conciencia. Todo. Fuiste a dar al bote por no sé qué maromas. Aprovéchalo. Desarrolla tu conciencia. Tuviste que vivir la humillación, mil cosas, y te transaron y te metieron al bote. Ahora convence a todo el mundo y saliste en los periódicos y dices, ¿ahora cómo les explico? Bueno, vive eso y date cuenta de que no te pasa nada. De que no te pasa nada. Y estás trascendiendo la humillación, estás trascendiendo todo. Recuerda todo lo que vive Cristo en unas cuantas horas. Ese es el gran sentido de la pasión. El gran sentido de la pasión es, me traicionan mis discípulos, todos, me abandonan. El encargado de las cuentas va y me denuncia y se arma su business, ¿no? El otro, el más allegado, Pedro, me niega 3 veces. Los otros se hacen los austriacos, los pendejos. No, yo no. Yo hablo en arameo, cabrón. Y se desentienden. Y vive la agresión física, la humillación, todo en unas cuantas horas. Le juntan todos los puntos de fricción. Y cuando está en la cruz, desangrándose, de repente le plantan a su madre ahí. Y de repente imagínate, tu madre amadísima viviendo esa escena. Y entonces se agiganta a través de la compasión de la madre, viendo a su hijo descuartizado, injustamente, desangrándose, clavado en un madero, y está con Juan. Y hace un juego de palabras, porque todavía tiene hasta esa suprema lucidez del amor y del juego impecable, maravilloso. Y está ahí, y las palabras que ya hemos analizado, que dice, madre, he aquí a tu hijo. Es todo lo que dice. No le da una sola palabra de consuelo, le da el consuelo. Le dice, si no emites juicio, si puedes ver el hecho en sí, preservarás la paz. No le dice, mamá, no sufras, aguántale. Y esto, ya ves estos cabrones, son unos ojeros. Pero pues hay que perdonarlos porque nosotros somos no, estos culeros, no, pero tú tranquilo. No le da un solo consuelo, no le da un consuelo, mami, te deseo lo mejor. No, nada. ¿Sí? Y no le dice, bueno, aquí estoy, pero no me duele tanto, tú tranquila. No finge, nada más le dice el hecho en sí. Madre, he aquí a tu hijo. Pero lo está diciendo también porque está presentando a Juan con ella. Ahora, he aquí a tu hijo. Yo me voy, queda él como tu hijo. ¿Ok? Se va a hacer cargo de ti. Madre, he aquí a tu nuevo hijo. O aquí a tu hijo. Es un juego de palabras portentoso, extraordinario. No se queja, no consuela, no acusa y no da explicaciones. Pone el hecho en sí. Madre, he aquí a tu hijo. Ya sabes que cuando te roben la cartera y logres decir, he aquí a un hombre sin cartera, ya estás despertando, ¿eh?
he aquí que estoy atorado en el tráfico. No es, bueno, ese tráfico, no sé qué pasó. No. Ve el hecho en sí, desde la plenitud de tu conciencia, sin emitir juicio. Es un portento de escena, es increíble, de una elegancia intelectual extraordinaria. No la consuela, le da el consuelo. Simplemente, he aquí a tu hijo. Ella puede haber contestado, he aquí a tu madre. He aquí que hay dos seres, punto. Y se está viviendo el hecho en sí, pero lo elegimos. Se eligió la pasión, el desarrollo de conciencia. Tengo que dar el testimonio más claro de que es posible el perdón radical y el amor incondicional frente a los más acérrimos enemigos. Y en el momento en que lo estás sufriendo, nada de que me enganché un ratito de que, puto, hice un coraje, pero bueno, los perdono, cabrón. Y la frase que dice, su oración maravillosa, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está diciendo, toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y como no tienen ni idea, están haciendo lo que están haciendo porque no saben lo que significa. Pero entonces, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Has tenido un enemigo acérrimo? ¿Te ha causado daño? Pues no sabía lo que hacía. Porque si supiera quién es él y quién eres tú, no te habría causado ningún daño. Causó el daño porque no sabe lo que hace. Perdónalos. Porque cuando los perdonas, te liberas tú de ti, no de él, de ti. No te esclavices a nada ni a nadie, pero menos que a nadie, a ti mismo, a tus propios juicios, a tus propias condenaciones. Cuando tú perdonas, te sacas el picayelos del corazón. Pero si no dices, este maldito hijo de su madre, que se joda. ¿Cómo crees que lo voy a perdonar? No, maldito, te odio, cabrón. Hay una historia hermosa, sobre el perdón, que cuenta Gary Renard, de un ranchero que tiene grandes extensiones de tierra, que tiene animales, su familia, sus hijos, sus nietos. Y de pronto los peones de su rancho descubren a unos tipos que se metieron a robar gallinas. ¿Y se los dan? 3 tipos. Son robagallinas, se metieron. ¿Ah, sí? Y se les queda bien. ¿Y ustedes roban las gallinas? Muy bien, dijo. Cuélguenlos para que aprendan esos cabrones. Y van y los cuelgan. Pasa el tiempo, pasan las semanas y descubren a unas mujeres que se metieron a dormir al establo. Ah, ustedes se meten a propiedades ajenas. ¿Que no saben que esto está prohibido? ¿No saben que esto es propiedad privada? A ver, este par de mujeres, cuélguenlas para que aprendan, cabrones. Y las cuelgan. De repente descubren a otros tipos que se metieron a robar una vaca. Y se los traen ante su presencia. 5 tipos robándose la vaca. A ver, vengan acá, robavacas, hijos de la chingada. Amantes de lo ajeno, cabrones. Esta vaca se logró con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y ustedes robanse las vacas ajenas. Cuélguenlos para que aprendan. Y los cuelgan. Pasó el tiempo y se murió el ranchero. Llega al cielo y lo recibe San Pedro. Nombre, por favor. El ranchero. Cabrón. No, aquí traes un expediente muy cabrón. ¿Te acuerdas de las gallinas? ¿Te acuerdas del estado de las vacas? No, espérame tantito, a ver, se va, platica, ¿no? Y le dice, a ti te va a atender el mismo Jesucristo. Eres un caso muy especial, te va a atender. El tipo se queda sorprendido y está en un rincón, sentado en un banco, y llega Jesús. Lo saluda. Le dice, ¿tú eres el ranchero? Sí, yo soy. ¿Tú mandaste matar a todas estas personas? Sí, yo fui. Y entonces se voltea con todos y les dice, perdónenlo para que aprenda. Y se va. Esta historia nos marca la gran diferencia de lo que es la actitud de perdón
y el perdón radical frente a todas las acciones. Perdónenlo para que aprenda. Yo te pregunto, ¿alguna vez alguien te ha perdonado? ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo obró en tu conciencia el perdón? ¿De qué manera el perdón te permite rescatar una porción de tu ser, tu conciencia crítica y autocrítica y saber, cometí este error, hablé mal de mis amigos, hablé mal de mi amigo querido, íntimo, y ¡pac! Hablo a sus espaldas y hablo mal de él. Y me responde con el mismo amor, me perdona para que aprenda. Y entonces, ¿eso cómo reverbera en tu conciencia? Vamos a ver el camino del perdón, las cicatrices que se borran, el aumento de la frecuencia vibratoria y la puerta de salida. Pero lo tenemos aquí con toda claridad y tenemos las enseñanzas más profundas, de alcance más extremo, pero a través de esta resonancia en donde podemos comprender que somos el absoluto en este individuo. Muy bien, el universo está hipostasiado y entonces en tu código áurico está el absoluto. Cuando entras en contacto con ese código áurico, es una paz extraordinaria. Tienes capacidad de perdón, capacidad radical de perdón. Te desenganchas de todo el principio de realidad. Pasas a una realidad profunda, la que vas a estar viviendo dentro de un parpadeo. Porque cuando te estés muriendo, te vas a morir por ahí. Sales por el código áurico. Visítalo todos los días, a cada momento, sitúate, acomódate en tu código áurico y desde ahí percibe la realidad. Muy bien, proyéctame la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos el absoluto y la zona del bardo. Hago aquí un punto muy técnico, muy interesante, ubicado con las edades del alma, los cuerpos interiores, el alma, el ánima, el código áurico, lo que anima. Muy bien, tenemos las edades del alma, el alma prístina, el alma infantil, el alma joven, el alma madura, el alma vieja, el alma trascendida y el alma infinita. Son distintas frecuencias vibratorias. Las almas prístinas se sincronizan con sus propios destinos, quieren lo que quieren, tienen su propio anhelo de plenitud de ser, un alma prístina. Un alma infantil quiere otras cosas, su anhelo es diferente. Un alma joven tiene otro anhelo distinto. El alma madura vibra en otra frecuencia, también la vieja, la trascendida y la infinita. Son distintas frecuencias vibratorias que suben en el elevador a pisos diferentes y se topan con experiencias distintas. Viven lo que está diseñado para la edad de su alma, poder asimilarlo y crecer, poder madurar, pasar de la fase inicial a la fase media a la fase avanzada. Entonces, la frecuencia vibratoria tiene que ver con todos tus elementos y tus condicionamientos. Si no has trascendido tu huella de abandono, si está tu imaginario fuertemente condicionado, ¿cuál es tu glándula en el heptagrama? ¿Y cuál es la edad del alma? Todas esas frecuencias están registradas y están compendiadas en tu código áurico. Queremos trabajar con este código áurico. Queremos trabajar en este nivel, es el nivel más profundo, es el nivel más directo, es la forma más extrema de transformar tu propia vida. La vida no se transforma el ser. Y una vez que el ser se transforma, la vida se transforma en concordancia con el nivel de ser. ¿En qué piso estás? Toma el elevador y en qué piso me bajé y voy a vivir esas experiencias. Muy bien, tenemos estas edades del alma en la zona del bardo y vas a ir viviendo este desarrollo. Este desarrollo es en estricto orden, pero el heptagrama no. El heptagrama puedes empezar siendo un sensitivo, puedes empezar con un carismático, ser un expansivo, y vas viviendo y vas a recorrer todo el heptagrama, pero en la medida en la que se requiera cierto tipo de experiencias con ciertos énfasis genéticos para que tú puedas vivir lo que requiere la edad de tu alma para evolucionar.
y para ir aumentando la frecuencia vibratoria. Aquí la frecuencia vibratoria va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, sin que de ninguna manera se pueda ver que un alma es mejor que otra. Cada alma tiene las más profundas razones para ser como es y para vivir lo que está viviendo. Y está bien. ¿Cómo le vas a criticar a un niño de 4 años que tiene 4 años? Que llegas y digas, ¡ay, qué huevos, cabrón! Es como que nada más 4 años, ¿no? Que te da vergüenza, güey. Y quieres jugar a las canicas. No, estás cabrón, tú estás muy jodido. Es un niño de 4 años que vive en concordancia con sus 4 años, y el adolescente de 17 vive en concordancia con su adolescencia, y el hombre maduro de 35, etcétera. Y cada quien va viviendo en concordancia con la edad de su alma y su frecuencia vibratoria. ¿Quedó claro esto? Esto es muy importante. Voy poniendo las piezas rápidamente. Tenemos que ir intuyendo los elementos. Ya estudiamos todo un curso para ver las edades del alma. El alma tiene una determinada edad dependiendo de las vueltas que ha dado. Y dependiendo de ese número de vueltas y lo que ha asimilado, porque hay almas entercadas en la fase inicial y no se autoobservan, no asimilan experiencias, se van densificando, ahí se quedan. Y entonces se va generando ese eterno adolescente desde la edad del alma. Pero hay almas que evolucionan con una gran celeridad, igual que las personas. Van asimilando experiencias y entonces van proyectándose en otra frecuencia vibratoria. Su capacidad de respuesta frente al principio de realidad tiene otra naturaleza. Y entonces recuerda, en tu autoconcepto hay un contexto de significación. Cuanto más crece el contexto de significación, mayor capacidad de acción. Tu autoconcepto tiene contexto de significación y esfera de acción. Si no está en tu contexto de significación lo que vas a hacer, no lo vas a poder hacer. Si en tu contexto de significación no está hacer ejercicio y no te percibes como una persona que goza, que requiere del ejercicio y que lo disfruta, no vas a hacer ejercicio, ni se te va a ocurrir. Y cuando te vamos a hacer ejercicio te va a dar flojera y no quieres. Solo cuando está en tu contexto de significación se va a manifestar en esfera de acción. Una vez que comprendí el beneficio, entonces realizo el esfuerzo, pero el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Y entonces voy y hago ejercicio, pago por estar en un gimnasio, le pago a un instructor, compro mis suplementos nutricionales, porque le veo sentido. Pero ya está en mi contexto de significación, tiene sentido para mí, significa para mí, entonces lo puedo hacer. Pero si no significa para mí, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Las personas quieren dejar de fumar en la acción, por eso no pueden. El día que comprendan, que realmente comprendan el daño que les causa el cigarro, lo dejan instantáneamente. Lo pueden hacer. ¿Quieres dejar de fumar? Es muy fácil. Deja de fumar, no fumes. ¿Para qué te compliques? Terapia. ¿Quieres dejar de fumar? No fumes. Pero para poder dar ese paso tienes que comprender el daño que te causa. Solo comprendiéndolo en tu esfera de significación, en tu contexto de significación, lo traduces en la esfera de acción. Si no, no vas a poder. No vas a poder hacerlo. Las almas tienen un contexto de significación y una esfera de acción. Y ya estudiamos las edades del alma y su frecuencia vibratoria. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. Fíjense bien. Las escalas dimensionales. Las conocemos, las hemos estudiado y quiero remarcar. En el punto está lo adimensional. La primera dimensión, que es la línea, es la repetición infinita de los puntos. El plano es la repetición infinita de la línea. La tercera dimensión, que es el volumen, es la repetición infinita del plano. En la cuarta dimensión, que es el tiempo, es la repetición infinita del volumen. Y estamos en la cuarta dimensión con esta repetición infinita del volumen. Está transcurriendo, es la transitoriedad. Pero en la quinta dimensión, la recurrencia, está la repetición infinita del tiempo. Por eso ahí está cada escena repitiéndose infinitamente. En Interestelar vuelve a una escena de su vida que sigue repitiéndose. Él ya está en otra historia, pero regresa a una parte previa de su historia y está ocurriendo en ese momento. Esta es la quinta dimensión. En la quinta dimensión, todo lo que ocurre está ocurriendo siempre, siempre. ¿Cómo vivirías cada experiencia de tu vida si comprendieras que esa experiencia, así como la vives, se va a repetir infinitas veces?
¿Te esmerarías o no te esmerarías en vivir bien lo que estás viviendo? Y te pueden ocurrir cosas que no esté en tu mano remediar. Accidentes, choques, ataques. Pero lo que sí está en tu mano es tu actitud frente a lo que te ocurre. Subráyalo, no es lo que me sucede, sino lo que hago con lo que me sucede, lo que determina mi nivel de conciencia. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué estás haciendo con él, con lo que te ocurrió? ¿Estás creciendo o no estás creciendo? ¿Evolucionaste o involucionaste? Es una respuesta. En la sexta dimensión tenemos la reencarnación, que es la repetición infinita de la recurrencia. Por eso, el vehículo que tú estás usando, ya lo usaron N códigos áuricos antes que tú. ¿Está claro o no? Si te das cuenta, siente tu cuerpo y como que huele a usado. Esta chingadera, ¿qué pasó? Y algún día dejarás este vehículo y el vehículo va a seguir. Y vas a ocupar otro vehículo y alguien va a ocupar el tuyo. Y hay personas que ya están discurriendo por tu infancia. Siempre está ocurriendo siempre y no hay vehículos vacíos. De hecho hay una gran demanda de vehículos. Cuando tenemos esta comprensión de las lecturas dimensionales, la visión de nuestra vida es otra historia. Y entonces, esto me va a permitir comprender algo fundamental, que uno de los mayores apegos que tenemos es el apego a nuestro propio cuerpo. Entonces, si nosotros vemos la iniciación de Cristo, por ejemplo, vemos cómo le fustigan el cuerpo para poder trascender el dolor físico, que es muy difícil de trascender. Y porque te duele y te crispa y gritas y te puede arrancar las lágrimas. Bueno, puedes estar en ese estado de dolor físico y simultáneamente en paz interna. Y diciendo, estoy viviendo esta experiencia, me tocó y la voy a trascender, y además no juzgo, porque estos que me están infligiendo, es el acuerdo que tomamos en el bardo, porque alguien tenía que golpearme, insultarme, para que yo pudiera vivir la experiencia. Lo que quiero es vivir una experiencia extrema para cuestionar mi conciencia. Lo diseñaste tú lo diseñaste desde la zona del bardo, en otras dimensiones, y luego lo estás viviendo y estás repelando y rebelándote contra lo que estás viviendo, que tú elegiste para vivir, para trascender. Si partimos de esa hipótesis, ¿qué ocurre con tu vida? La experimentas de otra manera, sientes una gran relajación, una gran paz, te reconcilias, lo elegí, es momento de crecer. No vine aquí a pasarme unas vacaciones, es lo que quiero que entendamos. No vine aquí de vacación, vine a desarrollar mi conciencia. Entonces dice, también que iba y me echó a perder la vida. No te lo echó a perder, es la cereza encima del helado. Te iba también y además un puntote de fricción. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? Te lo garantizo, lo puedes trascender. Y cuando lo trasciendas, entonces vas a comprender lo que estoy diciendo, pero a través de la experiencia. Y vas a decir, maravilloso. Sé que muchos de ustedes han trascendido muchas cosas muy, muy importantes, muy importantes. Y recibí recientemente a una queridísima amiga de semiología de hace 20 años, se metieron a robar a su casa, la golpearon, la desnudaron, intentaron violarla. El tipo se dio cuenta de que ella reconoció al agresor, entonces quiso matarla, la quiso estrangular, le fastidió las cuerdas vocales, la golpeó, la tiró, tomó un palo de la construcción, un pedazo de viga, y la golpeó en el cerebro hasta que se rompió el palo. 3 fracturas cerebrales enormes, le destrozó la nariz, los pómulos, llegó al instituto para una consulta reconstruida, y con el trabajo impecable decir, no siento rencor, entiendo que elegí esto, a ver, ayúdame a reconstruir todo este sentido, quiero acabar de reconstruir el sentido. Pero luego lo curioso, sus familiares enganchados con el tipo porque claro, cuando tú ves un ser amado deforme, deshecho a golpes, dices, ¿quién fue el hijo de la...? Y te enganchas más, incluso que el que vivió la agresión. Y entonces tener la comprensión, dijo, viví muchos procesos. Uno, que hay un momento donde el dolor físico es tan grande que ya no te duele.
El tipo me golpeaba y yo ya ni sentía los golpes. El cuerpo en su sabiduría bloquea. Era una golpiza tremenda y simplemente pensando, ¿sí? O sea, actante y función, ¿qué está ocurriendo con esto? Y tener esa capacidad de perdón, me dice, me siento espléndida de haber vivido un intento de violación y de asesinato y de todo y no tener rencor. No sabes cómo me siento. Y con una libertad y con una fuerza interior y con una... Me dijo, en efecto, un regalo en una caja muy extraña. Esto hace 2 semanas, ¿eh? Pero hay N ejemplos de esa naturaleza. Y en donde incluso las personas han alcanzado a responder en medio de la situación. Una alumna de semiología de hace muchos años, en su camioneta, un día por la noche lloviendo y un muchacho pidiéndole aventón. Súbete. Se sube, claro, desenfunda la pistola, violador, la lleva a un paraje apartado y empieza a intentar violarla. Y entonces ella empieza, también una energética, a poner resistencia. Empieza a poner resistencia y se empiezan a golpear. Pero el tipo muy fuerte le empieza a dar una golpiza descomunal, empieza a patearla, a madrearla, toda una golpiza enorme. Y me dice ella, me estaba golpeando y yo estaba pensando en el amor incondicional, en el perdón radical, en comprender que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y entonces dije, lo que me está haciendo es por su huella de abandono, es por su bajo nivel de conciencia. Lo que necesita este cabrón es amor. Y entonces la estaba golpeando y dije, espérame, así no lo vamos a hacer así. Déjame amarte, pero déjame amarte. Yo sí te amo, cabrón. Déjame amarte. El tipo empezó y lo empezó a acariciar y lo abrazó. Dijo, le empecé a besar la cara, a besarle el cuello, a decirle, tranquilo, vamos a hacer el amor. Te amo. ¿Quieres hacer el amor conmigo? Yo te amo. Déjame amarte, pero amarte. No a golpes, no lo vamos a hacer de esta manera. Dijo, lo empecé a desnudar. Y entonces el tipo comenzó a tener una erección y comencé a acariciarle el pene y a tener sexo oral con él. Y lo empecé a besar y a acariciar y el tipo comenzó a llorar. Y comenzó a llorar y se me desplomó y lo abracé y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, hace 6 años que no tenía una erección. Y solo puedo tener erecciones cuando golpeo, con violencia. Y muchas veces ni así. Pero entonces mi rabia la desquito contra las mujeres. Y la sigue ya abrazando, besando. Y el tipo como desplomado. Porque por fin vivió un acto de amor, tuvo una erección, una transformación enorme. Y me dice, lo estoy besando y me toma de los pelos y me levanta la cara. Y me dice, te destrocé, te vas a morir, espérame. Se viste, se sube a la camioneta y la lleva a un hospital, el tipo, con gran lucidez porque dijo, intentaron asaltarla. Pero ya logré que huyeran estos cabrones. Aquí está, pues la llevó al hospital, la rescataron todo, la fui a ver al hospital, me habló, fui a verla deforme, una golpiza, y me dijo, me salvó el esquema del perdón radical y el amor incondicional. Y ahí comprendí, por estúpida yo, qué bueno, mi amor, qué bueno. Gracias, mi vida. Creo que vino a repetir el curso. No es cierto. Tener esa capacidad de respuesta. Y me dijo, por mi imaginario, a mí no me violas, a mí no me tocas, exponiendo mi vida, el tipo matándome. Me vino ese rastro de lucidez en el momento de desesperación. Lo que necesitas es amor, te voy a amar. Y me pongo a amarlo y da la vuelta de campana. Y ahora se convierte en mi salvador. Y a partir de ahí una gran amistad entre ellos. Una extraordinaria amistad. Y entonces tener esta comprensión. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi comprensión del perdón radical, del amor y salvar mi vida por eso? Hay personas que han expuesto su vida por un reloj, me agarraron la nalga, a mí no me tocan la nalga y a balazos. Dile, oye, nada más una me tocaste. Pasa nada.
Pero de repente, ¡pum!, el imaginario, el condicionamiento, y desquiciamos nuestra vida y arriesgamos nuestra existencia. Ejemplos, pero puedo dar muchos ejemplos, y es hermosísimo, personas que se ven confrontados con grandes puntos de fricción y pueden practicar el amor incondicional, el perdón radical, y dicen, fue lo mejor que pude hacer en mi vida, fue lo mejor, fue una paz maravillosa, una paz extraordinaria. Es la reconciliación con nuestra propia biografía. Bien, tenemos esta visión en donde la sexta dimensión, con la repetición infinita de la recurrencia, solo cabe en un punto, en lo adimensional. Y volvemos al absoluto. Y cerramos estas dimensiones. Y tenemos una comprensión realmente extraordinaria de lo que es nuestra vida cotidiana. Escucha esto y anótalo, por favor. Tu vida cotidiana está ocurriendo en la cuarta, en la quinta y en la sexta dimensión simultáneamente. Estás viviendo la cuarta dimensión en la transitoriedad, lo que estamos viviendo aquí y ahora. Estamos viviendo en la quinta dimensión porque estamos repitiendo lo que ya habíamos vivido y nos volvemos a meter a la dona. Y estás viviendo la sexta dimensión porque antes de vivir este vehículo, vivías en otro vehículo, habitabas en otro vehículo, que lograste limpiarlo y cerrarlo, y te metiste a este vehículo y estás limpiándolo. Estamos viviendo la cuarta, la quinta y la sexta dimensión simultáneamente. Esta es la complejidad de nuestra vida, esta es la expansión de nuestra vida cotidiana, y entonces, si nos contextualizamos adecuadamente, vas a poder vivir lo que tú quieras vivir. Muévete al anhelo de tu plenitud de ser. Vívelo con toda la fuerza de tu ser, sabiendo que toda experiencia te va a permitir propulsar tu conciencia, tener un lanzamiento prodigioso a través de la frecuencia vibratoria. Vamos a elevar la coloratura para empezar a sintonizar con las bandas de frecuencia más altas en los mundos de polvo, porque estamos en los mundos de polvo. Pero queremos las frecuencias más altas y queremos tener claramente la puerta de salida. ¿Por dónde voy a salir? ¿Qué tengo que hacer para dibujar mi puerta? ¿Qué tengo que hacer para en un momento dado poder irme? Pero sí ya siento el llamado de los mundos de luz. Pero ¿qué es uno y lo otro? Lo veremos. Para que tengas una perspectiva clara y puedas tomar una decisión lúcida con respecto a tu propia vida. Muchísimas gracias por su amable atención. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 12. Semiología del absoluto. El código de códigos. La gran paradoja. El regreso a casa. Dr. Alfonso Ruiz Soto.